Amigos, se llega septiembre, se llegan más antojitos mexicanos. Bueno, los mexicanos siempre tenemos muchos antojitos todo el año, pero bueno, en septiembre hay antojitos muy especiales como los chiles en nogada. Así que si quieres saber a dónde puedes ir a comer chiles en nogada bien ricos, quédate hasta el final del video. Bueno, pues ya estamos nuevamente dentro de este mercado que se llama Mercado Guadalupe. No es la primera vez que venimos, pero tal vez es la primera vez que ves este video. Bueno, este se llama el Mercado Guadalupe Norte. Es un mercado gastronómico. Hay varios lugares donde vas a poder comer mucho tipo de comidas. Aquí hay tacos de camarón, ahí está la cafetería. Normalmente pues venimos a visitar a nuestro amigo Javi, pero nos llevamos sorpresas porque encontramos luego nuevos negocios. También tenemos a nuestro amigo de la cocina pakistaní, Amin. Pero vamos siempre encontrando nuevas novedades. Por allá vemos algo que se llama La Catrina. Entonces tenemos nueva tarea, venir otra vez a recorrer el mercado Guadalupe. Hoy quiero dedicar este video a los chiles en nogada porque son septiembre, es mes patrio. Entonces todo lo que sea colorido, estoy haciendo este videito. Por eso no podíamos dejar de visitar aquí a Javi, que hace unos chiles en nogada, y ahorita lo vamos a ver. Mira, bueno, te explico primero. Los chiles en nogada es un platillo muy típico mexicano. Fue elaborado para conmemorar una festividad de la independencia y es un platillo tradicional de la cocina mexicana, poblana de hecho, y viene hecho con los colores de la bandera nacional, representados con la granada, con la salsa de nuez que es la nogada y el perejil que es el verde. Es un chile relleno poblano con un relleno de frutas como el que tenemos aquí recién hecho. Y pues mira, es ahora sí que hay una tradición aquí en la Tres Cuartos del Cielo, el chile en nogada, ¿no? ¿Cuál sería el proceso que haces? El proceso que lo lleva, porque son muy es bastante, ¿no?, laborioso, sí, la sí, verdad es bastante laborioso. Todo el relleno va picado, a excepción de la carne que es molida de res. Nosotros aquí ocupamos lo que es la molida de res, la picaña que usamos, el cirlón que manejamos en los cortes y a veces hasta puntitas de la arrachera. Entonces esa carne la molemos y picamos todo lo que es el ajito, el jitomate, la cebolla, las frutas, el acitrón o la biznaga como le conocen en otros lados, y todo se junta con jerez, mantequilla, pimienta, sal, y pues sale un guiso bastante rico. Es dulce en sí, pero es un guiso bastante sabroso. Oye Javi, ¿por qué se le llama enogada? ¿Qué es la enogada? La nogada es la salsa de nuez. Es una salsa blanca hecha de nuez de Castilla. Y muchos la utilizan también con piñón. El piñón, que nosotros sabemos que es un ingrediente que es bastante caro y bastante no muy común en muchos platillos, ¿no? Ya que está el relleno, los chiles los pelamos aquí en la leña, al fuego directo. Ya que está pelado, lo rellenamos con nuestro relleno especial, con nuestra salsa de nogada, y lo decoramos con la granada, con un poquito de nuez y almendra y con el perejil. Y eso es lo que hace la explosión de sabores. Eso, ¿no?, es lo que hace la explosión de sabores. Realmente pareciera que es un platillo bastante sencillo, pero es un platillo bastante complejo y complicado, ¿sí? Más que nada porque es mucho picar. Claro. Es dejar todo al mismo tamaño para que tenga un mismo sabor, para que tenga una misma textura también. Aunque son diferentes ingredientes como la pera, la manzana, el durazno, la biznaga, las pasas. Entonces todo tiene su porqué dentro del platillo. Oye, ahorita tú estás agregando un plus porque tú haces todo a la leña. Todo a la leña, sí. Entonces se le agrega ese plus ahumado, ¿no? Tiene un sabor ahumado, sí, desde el relleno hasta la pelada del chile y pues, la conjunción ya dentro del plato. Oye, ¿este platillo se puede hacer todo el año o por qué lo hacen nada más en septiembre? Mira, normalmente sí se pudiera hacer todo el año, pero a veces hay temporadas que no hay granada o no hay ciertos ingredientes. Ok. Sí, entonces por eso es un platillo de temporada. Nosotros aquí en Tres Cuartos lo manejamos para conmemorar las fiestas patrias, ¿no? ¿De qué día estás vendiendo tú? Mira, normalmente vendemos del día 1 de septiembre al día 30, pero este año mucha gente ya lo venía pidiendo desde antes y lo adelantamos unos 7 días antes. Empezamos el día 23 de agosto. Estamos de martes a domingo, de las 2 de la tarde a las 10 de la noche. Delicia. Chiles todos los días. Y para la gente que no venga solamente por los chiles, que seguro se va a llevar un chile, ¿qué más puede encontrar aquí? Aquí tenemos, bueno, lo de la casa son los cortes, los asados a la leña, las pastas, los quesos, los chorizos, los tuétanos,
las costillas, tenemos también gratinados, elotes, bastantes cositas a la leña. Pero bueno, ahorita en septiembre, que este video es por eso, los chiles en nogada de verdad, que a este señor le quedan súper deliciosos. Bueno, para que vengan a probarlo, nosotros por eso nos dimos la vueltecita hoy, para probar esta delicia, porque el año pasado no andábamos por acá y nos quedamos con las ganas. Hace rato te preguntaba, fuera de cámaras, ¿cómo lo maridarías tú? ¿Con qué se toma? Mira, yo sugiero que se tome con vino tinto. Un vino tinto que sea no tan seco. Yo sugeriría un Cabernet, un Merlot o un Tempranillo para maridar el platillo. Pero también hay gente que le gusta maridarlo con cerveza. ¿Y la cerveza qué estilo le pondrías? Ya depende del estilo que... Depende más el gusto. El maridaje gusto, es sí. más al gusto también de la persona. Por ok. ejemplo, hay gente que le gustan las cervezas claras, hay gente que le gustan más las oscuras. Sí, sí. Entonces, yo te puedo decir, marídalo con una cerveza oscura, ¿no? O una cerveza artesanal. Y tú dices, no, pues es que a mí me gustan más las cervezas claras. Ajá, tú me estás diciendo tu gusto, ¿verdad? Yo te estoy diciendo mi gusto, pero tú tienes otro tipo de paladar y a lo mejor no claro. Es lo que, no alcanzas a percibir lo que yo percibo, ¿no? Entonces yo sí te doy sugerencias, pero al final de cuentas yo dejo que tú decidas como comensal, ¿no? Va. Yo voy a cantar esta canción para mi gente con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. Amigos, pues llegó la hora de probar esta deliciosura de chile en nogada. Miren, ni me lo quiero comer de tan bonito que se ve, de verdad está artístico, es una pieza artística esto prácticamente para los chefs. Lleva mucho tiempo de elaboración, entonces lleven su calma, pero vale la pena esperar por esta deliciosura. No sé si en Aguascalientes hay muchos lugares que venden chiles en nogada, si por ahí he visto en redes sociales. Pero de verdad vengan a probar. Yo me quedé el año pasado esperando porque así viene la gente a probar estos chiles en nogada. Bueno, vamos a hablar menos y vamos a comer más. Aquí ya nos está acompañando nuestro amigo Javier. No te ves. Y también está mi hija, pero es la que nunca sale, ¿eh? Miren, hace rato hice la pregunta básica, ¿cómo maridaríamos esto chile en nogada? Sugirió Javi una cerveza o vino tinto, en este caso creo que ahorita por el día y por el calor creo que se me antoja también la cerveza, pero siempre que tengan la oportunidad de preguntarle a un chef cómo maridaría tal cosa, pregúntenle porque van a aprender un montón también y ya ustedes ya van a tener ahí conocimientos y van a quedar bien para la otra. Muchas gracias, Javi. Provecho. Entonces es un platillo que de verdad la gente viene a... Lo pide mucho. 15 minutos más tarde. Amigos, pues ya terminamos de comer esta delicia, de verdad, mira, afortunadamente mi hija come la mitad de su chile y yo me comí la mitad. Tenemos que rascarle al plato para dejarlo bien limpio, está esto delicioso. Qué bueno que llegan los días patrios porque nos llegan estos manjares bien ricos. Yo les recomiendo que vengan a probar estos chiles en nogada que les van a encantar, de verdad. Como siempre les digo, suscríbanse, comenten y compartan. Amigos, les dejo aquí las redes sociales de 3 Cuartos del Cielo. Bien rico que van a comer. Bueno, muchas gracias a Javier, que aquí ahorita estamos en la pagadera. Y nos vemos en otro video. Gracias, amigo. Gracias a ti, hasta luego.